Ahí ya estamos grabando. Bueno, con respecto a la duda sobre el parcial 2, iría toda la parte práctica desde que comenzamos la clase post parcial 1, es decir, iría todo lo que es registro y versionado de modelos con DACA, interpretabilidad de modelos y preproducción de modelos con APIs. ¿Sí? Eso sería como la parte práctica. La parte teórica, todo lo que hemos visto desde que finalizó el parcial 1, no iría para parte práctica de cloud, no puede ir porque no puedo asegurar que todos hayan podido ingresar correctamente, que hayan resuelto los problemas de permiso. La verdad es que está un poco, digamos, deficiente esto de anclar la cuenta del estudiante con la cuenta de los laboratorios. Y para tranquilidad de ustedes, como el parcial es el primero, nos está quedando la clase de hoy, que vamos a ver AWS, la clase de la semana que viene, que también es AWS, pero con un poco de monitoreo. Y al final de la clase que viene, lo que vamos a hacer es que vamos a charlar de más o menos cómo va a ser el parcial. Y te digo al final de la clase que viene y no la de hoy, porque así me da tiempo de hacer el parcial esta semana y de tenerlo claro lo que va a salir en la semana que viene. Perfecto. Buenísimo, profe. Y después también tenemos final de esta materia. Bueno, sí, eso ya es de acuerdo a las fechas, ¿no? A las fechas que nos dé ISTEA. Y lo otro es que entiendo que eso no es del todo obligatorio, ¿no? O sea, lo pueden presentar en otro momento también. Sí, como que si te queda aprobada la materia, después te pueden claro. en la mesa que vos quieras. Pero claro. No te tiene que anotar aprobada la materia. No, sí, porque de hecho ahí está una fecha de recuperatorio ahí. Claro, en este recuperatorio, en el peor de los casos, se tomaría un integrador total. Claro. Espero que nadie vaya al recuperatorio, pero el recuperatorio sería. Aquí está. El 8 tendría que ser. El 8. El recuperatorio es el 8. Exactamente. Martes 8 de julio es el recuperatorio. Bien. 8 de julio. Y ahí, pues, espero que nadie vaya, pero el que vaya puede recuperarlo del parcial 1, puede recuperarlo del parcial 2. Depende de cuál haya quedado. El final sí sería el 16, según tengo anotado acá. A ver. No sé. No estoy seguro de esa fecha. Así que tengo que preguntarlo. Pero, bueno, entiendo que el final lo puede presentar todo el que aprobó la materia y quiera, o si no, lo pueden presentar después, ¿no? Perfecto, profe. Pero bueno, para resumir, la semana que viene, al final nos tomamos la última media hora para hablar un poquito de cómo va a ser el examen. Pues yo sé que hay bastante incertidumbre, porque han habido muchas cosas prácticas, muchas cosas teóricas, y hay un poco de mezcolanza. Entonces, bueno, les voy a decir exactamente cómo va a ser el parcial para que se vayan tranquilos. Sí, yo en mi caso personal, por eso te pregunto, hay muchas cosas prácticas y no sé a qué le querés dar más énfasis. Todos los temas están muy, muy buenos dentro de todo, el tema de DASCA, el tema de la interpretabilidad, de las APIs está todo bueno, pero yo quiero saber cuál es el práctico y que le vas a dar más importancia para así lo practico más en este caso, si no me agarra sorpresa. Dale, yo la semana que viene, yo voy a dar el examen, lo voy a armar esta semana y la semana que viene charlamos un poquito de eso, así se va más tranquilo. También no se preocupen que no va a ser un examen para tirarles a matar, ni para que vayan todos a recuperatorio. Si no van a recuperatorio, mucho mejor. Es un examen básicamente por dos motivos. El primero, porque hay que tener la calificación. Y el segundo, bueno, porque de alguna u otra manera, como faltó tanta gente al curso durante las diferentes clases, no puedo decir con precisión si fueron los mismos o no. Entonces, bueno, de alguna u otra manera hay que medirlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos, bueno, igual Daniel, gracias por traerlo, porque así también me organizaste un poquito la mente. Sí, yo también tenía dudas de cómo podía llegar a ser el segundo parcial. No, pero tranquilos, no se preocupen que no va a ser nada que no se pueda resolver en 40 minutos. Un lujo. Qué alivio. En el otro no me alcanzaba el tiempo y encima hay una tormenta árabe acá y dije, no, que no se me corte la luz. Tú me contaste, sí. Sí, lo mandé antes porque dije, no, me corta la luz y me muero. Me pasa mucho. Bueno, chicos, la semana pasada nosotros vimos, bueno, la verdad es que las dos últimas semanas hemos venido viendo más o menos cómo se implementan modelos en la nube, ¿no? La idea no es que te vayan a salir expertos, ni mucho menos en ninguna de ellas. Lo importante es que sepan qué es lo que se puede hacer y cuáles son las herramientas que tienen disponibles para hacerlo. Pero lo más interesante de todo no es tanto, digamos, ya ustedes saben lo que se puede hacer. Lo que quiero es que vean cómo en las diferentes nubes prácticamente se sigue exactamente el mismo proceso, ¿no? Y en definitiva, el proceso es lo mismo que veníamos hablando desde el principio del curso. O sea, para nosotros, los científicos de datos o los que trabajamos con inteligencia artificial, necesitamos en primera instancia un entorno de experimentación, ¿sí? Normalmente ese entorno de experimentación lo seleccionamos nosotros. Ustedes pueden experimentar en Jupyter Notebook, por ejemplo, ¿sí? Pueden experimentar en una instancia de Anaconda instalada en su equipo local. Pueden experimentar en Anaconda Cloud, que es muy bueno también, tipo Google Colab. Y pueden experimentar, dependiendo de los recursos que tengan en la nube, justamente con algunos servicios que la nube nos provee para la parte de experimentación. Como ustedes vieron en el caso, el factor común de todo esto, incluyendo Google Colab y todo lo que le mencioné de Anaconda Cloud y de una instancia de Anaconda localmente, el factor común son los notebooks, ¿sí? Mucha gente que programa desde hace mucho tiempo no le gustan los notebooks. Yo era uno. O sea, a mí la verdad es que los notebooks no me caían muy bien porque me parecía, digamos, me gustaba tener el IDE, el entorno de desarrollo, controlar yo mis archivos, tener todo bien organizadito, después llevar eso a un repositorio y ese repositorio después pasarlo a un repositorio remoto, lo clásico. Pero la verdad es que en la ciencia de datos, los notebooks solucionan muchos problemas porque los notebooks nos permiten a nosotros hacer lo que queramos, experimentamos, ejecutamos una celda, si no nos gusta le cambiamos el parámetro, volvemos a ejecutar todo esto, y al final ese código no va a pasar a producción ni nada de eso, sino que simplemente queda ahí, es un entorno de experimentación. Fíjense que una de las cosas más importantes de esto es que ustedes, como científicos de datos, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es un modelito serializado, y ese modelito serializado es un archivo Python o un archivo Joplin. Para obtener ese modelito serializado, ¿dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer en cualquier entorno de desarrollo, lo podemos hacer en cualquier notebook, en Google Colab, en donde sea, y tenemos ese archivito serializado. Lo importante es tener bien traseado con cuáles fueron las librerías que se generó ese archivito
y obviamente las versiones de esa librería. ¿Por qué? Porque en el momento de deserializar para hacer la parte de inferencia, probablemente vamos a depender de esas librerías y de esas mismas versiones, porque si no, no va a quedar correctamente serializado. Entonces, en la ciencia de datos, este desarrollo son como pasos discretos, los cuales nosotros los podemos ejecutar casi de manera independiente. Así que mi entorno de experimentación lo elijo yo. Por suerte, todas las nubes nos proveen un entorno de experimentación. Fíjense, en el caso de Azure, tenemos el Machine Learning Studio, y dentro del Machine Learning Studio justamente hay un link que nos lleva a los notebooks. Y recuerden, un notebook es simplemente un sistema de ejecución, el cual necesita una máquina virtual o algún entorno de cómputo donde yo pueda ejecutar lo que yo estoy codificando. ¿Sí? Obviamente, ese entorno de cómputo tiene que cumplir con todos los requisitos de tener el lenguaje de programación que yo estoy usando, que venimos usando es Python, de tener suficiente memoria y suficiente disco para poder correr los modelos que yo quiero correr en caso de que sean modelos grandes, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que, como hemos visto tantas cosas, la parte experimental al final la elegimos nosotros. Hay personas, y me consta porque tengo personas trabajando conmigo así, que no usan notebook, simplemente su entorno experimental es su equipo local con un montón de IDEs y un montón de cosas preinstaladas, y hacen del entorno de experimentación algo muy personal, pero que les incrementa la productividad en un buen porcentaje, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos tranquilos, la parte experimental. Después que nosotros tenemos ya la parte experimental, donde nosotros podemos probar, cambiar hiperparámetros, modificar esto, aquello, tal, este modelo no me gusta, este sí, todo eso, bueno, podemos llegar a un modelo definitivo, que es este modelo que finalmente vamos a serializar. Y aquí surge el problema de que nosotros probablemente no vamos a tener un único modelo serializado. ¿Por qué? Porque ojalá que los modelos fueran como el desarrollo de software, que yo desarrollo un artefacto de software, lo llevo a producción y ya se acabó. ¿Sí? Si ese artefacto de software cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales, ahí está, no tengo más nada que hacer. En el caso nuestro, aunque nuestro modelo cumpla con los requerimientos funcionales no funcionales, también tiene que cumplir con lo que se llaman las métricas de performance de ese modelo. Y lamentablemente todo modelo en producción, va a sufrir, y eso lo hemos hablado muchas veces, de algo que se llama degradación. Entonces, la degradación hace que nuestros modelos se vean en el tiempo, que no sean tan eficientes en el tiempo, ¿no? O sea, que de alguna u otra manera el performance, lo estamos midiendo con precisión, con accuracy, lo que sea, va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí vamos a tener diferentes versiones del mismo modelo, ¿no? Y va a depender también de las instancias de datos con las que contemos, un montón de cosas que hay en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ese entorno de experimentación, probablemente, no necesitamos que no sea tan anárquico, en el sentido de que yo, vengo, cambio donde quiero, vuelvo, coloco, ejecuto, tal, sino que de alguna u otra manera vayamos llevando trazabilidad de todo lo que vamos haciendo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos un modelo serializado, podamos tracear o hacer líneas. Mira, este modelo, vamos a suponer, modelo A.1. Este modelo A.1, yo lo obtuve con este entrenamiento que además tenía el hiperparámetro X, el hiperparámetro Y y el hiperparámetro Z seteados en tal cual valor. Además, la etapa de entrenamiento de este modelo la obtuve con este dataset o esta versión particular del dataset. Y de esa manera yo puedo tener siempre traseado o, trasqueado, de a dónde viene. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escuchó. Ok, que les decía que ya, que pasa que se me cortó acá. Que así de esa manera nosotros podemos tener bien traseado todo lo que ejecutamos, ¿no? Todo lo que hacemos. Entonces, ahí es donde vienen herramientas como MLflow, herramientas como Dash Hub, que nos ayudan también a colaborar con un equipo de desarrollo y nos vienen a organizar nuestra vida. Básicamente eso es lo que se hace. Y las nubes también tienen implementados ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una vez que llegamos al modelo serializado y ya tenemos todo versionado, todo bien resguardado, ahí ya no queda de nosotros cómo lo vamos a llevar a implementación. Yo lo puedo llevar con un servidor local y desplegar eso como una API y de alguna u otra manera llevar eso como una aplicación a un servidor web, alojarlo en un servidor web, pagar por el hosting y que todo el mundo le empiece a pegar, o todo el que quiera le empiece a pegar a mi modelo y yo mismo me tengo que encargar de la infraestructura. ¿A qué me refiero con eso? Probablemente si el modelo está recibiendo 100 requests por minuto, actualmente funciona bien, el nivel de respuesta es el esperado, pero si empiezan a aumentar esas requests por minuto, entonces yo tengo que encargarme de la infraestructura. ¿Sí? Es decir, yo tengo que decir, esto lo voy a agregar a una máquina más, o voy a meterlo ahora en un clúster de Docker, y empiezo a trabajar un poquito en la parte de infraestructura, ¿no? Aparte de eso, también tengo que decir, mira, este modelo maneja, este modelo tiene que tener algunos niveles de seguridad, y tengo también que meterme con la parte de seguridad, quiénes pueden acceder al modelo, si va a ser con un token, ese token de acceso, cómo voy a proveer ese token de acceso, cuánto tiempo va a durar, y empiezo a meterme con muchas cosas si me voy para ese entorno web, ¿no? Todo eso prácticamente nos ayuda a aliviar, o nos aliviana mucho las nubes. Entonces, por eso es que uno cuando habla de deployment de modelo, sí o sí se termina metiendo con temas de la nube, y por eso fue que vimos Azure, vimos Oracle, y hoy vamos a ver un poco de AWS. Pero lo que quiero darle la tranquilidad de que no es que estamos aprendiendo una nube, o varias nubes, no, estamos aprendiendo cómo se lleva a desplegar un modelo, o cómo se implementa un modelo, y que lo que yo quiero que ustedes se lleven de acá es que los pasos son exactamente los mismos, sea en la nube que sea, y además tengamos el entorno experimental que tengamos, y lo otro es que vayamos a proveerlo de la manera como lo vayamos a proveer vía API, por ejemplo, ¿no? Entonces, lamentablemente en Azure no pudimos completar por un tema de seguridad, perdón, un problema de listas de acceso que justamente tenía un access deny allí, pero vamos a ver si hoy tenemos más suerte y con AWS podemos llegar a puerto seguro. Entonces, ya va, que no compartió nada, ¿no? Paso a... ya va, chicos, déjenme buscar la PPT. Una PPT vieja que ustedes tienen, pero... ya va, porque
quiero mostrar más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, acá, diapositivas, despliegue, aquí está. Ok, ahora sí comparto pantalla. Ok, a ver. Ok, ahí, ya va. Ahí está, diapositiva. Ahí están viendo las diapositivas, ¿cierto? Una diapositiva. Sí. Ok, entonces fíjense lo que normalmente esta diapositiva resume lo que hemos intentado hacer, lo que intentamos hacer en AWS, perdón, en Azure. Ya les voy a decir dónde nos quedamos varados y por qué. De alguna manera también lo que se replicó en Oracle, no con un ejemplo concreto hecho por nosotros, sino más con un ejemplo propio de los ejemplos de Oracle, pero eso la verdad que es suficiente porque el código es bastante chico. Y bueno, vamos a ver cómo hoy con AWS podemos hacer todo esto, ¿no? ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es, fíjense, en el caso de AWS, el entorno de experimentación es SageMaker, ¿sí? SageMaker. Ese es un entorno que nos va a permitir a nosotros no solamente experimentar, sino también ejecutar todos y cada uno de los pasos para que el modelo quede registrado, las versiones de mi modelo quede registrado, así como hicimos en Azure, y que todo quede bien traseado, porque recuerden, aquí en este caso lo que nos están dando son servicios. AWS lo que nos provee son servicios y nosotros pagamos por esos servicios. O sea, pagamos por un servicio vamos a pagar por el servicio de experimentación, vamos a pagar por el servicio de registro de mi modelo, vamos a pagar por el servicio de versionado del modelo. Y casi todo eso se hace de manera automática. Pero es justamente ahí donde está el truco, ¿no? Donde estas nubes, al tener eso tan fácil, nos llevan a nosotros a terminar desarrollando en esas plataformas, ¿no? Entonces, SageMaker no es solamente un entorno de experimentación, sino que es el equivalente a lo que en Azure sería el Azure Machine Learning Studio. ¿Sí? Recuerden que Azure Machine Learning Studio, uno de los componentes son los notebooks, pero también tiene la parte de registro, también tiene la parte de deploy, también tiene la parte de versionado y muchas otras cosas que por ahí, que por allí nosotros vimos, ¿no? A ver si puedo entrar rapidito. Bueno, entonces, en el caso de Oracle, justamente se llaman Notebook Session, ¿no? Pero el Notebook Session es parte de toda una infraestructura, de todo un servicio, perdón, que se llama OSI Data Science. Entonces, el Azure Machine Learning Studio es lo que es el OSI Data Science en Oracle y es lo que es el SageMaker, como lo vamos a ver nosotros hoy y la semana que viene, ¿sí? Entonces, este es lo que nos va a permitir experimentar, registrar, versionar y deployar un modelo de Machine Learning, ¿sí? ¿Cuál es la salida de esto? O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos que haga esto? Bueno, un endpoint. Un endpoint, ¿qué es un endpoint? Un endpoint es que fue justo lo que no nos dejó hacer Azure. Un endpoint es que yo pueda, que yo disponibilice el modelo como una API y que yo le haga request a ese modelo, es decir, le pida inferencia y él me devuelva el resultado. ¿Sí? Si, por ejemplo, estamos en el ejemplo de las flores, bueno, que yo le doy la longitud y el ancho del pétalo y del sépalo y él me va a devolver si es una virginica, una versicolor o una setosa. ¿Sí? Eso es hacer inferencia. Para yo poder tener acceso a ese endpoint tiene que estar desplegado. ¿Y qué significa que esté desplegado? Lo de siempre, chicos. Que haya un recurso computacional abajo ejecutando ese endpoint. Obviamente hay una capa de seguridad, que si yo le paso un token y todo eso, ¿no? Que todo eso es configurable. Pero la idea central de un endpoint es tener una máquina virtual o un lugar, puede ser un contenedor Docker, o un clúster de Kubernetes, por ejemplo, o un clúster de GPU, en el caso de un modelo de lenguaje grande, de un LLM. Entonces, que yo tenga un clúster o una máquina o lo que sea, pero algo de cómputo, donde está desplegada ese endpoint y vienen todas las requests a ese endpoint, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la capacidad de esa infraestructura, sea una máquina virtual, sea un clúster de Kubernetes, o sea un clúster de GPU, o lo que sea, dependiendo de esa infraestructura, es que va a ser el número de requests en paralelo que él va a poder tener y en función a lo que nosotros llamamos la velocidad de respuesta del modelo, ¿no? Entonces, es eso lo que queremos hacer. En un entorno como SageMaker, como Azure Machine Learning o como Data Science, lo que queremos nosotros es llegar aquí, a tener un endpoint, ¿sí? Pero ¿qué sucede, chicos? Normalmente, y eso sí es un factor, eso es otro factor común dentro de estos servicios o de la nube, estos endpoints que nosotros generamos no son endpoints que deberían, porque se puede, pero no deberían, de ser expuestos al exterior. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos endpoints que nosotros generamos a partir de estas herramientas como SageMaker serían como un endpoint, realmente es una API, pero solamente para el uso interno dentro de mi servicio de nube, ¿no? Dentro de mi servicio de nube. Entonces, así, si yo tengo diferentes servicios, otros servicios, lo que sean, yo puedo pegarle a ese endpoint para que me dé respuestas, pero dentro de mi ecosistema cloud, ¿no? ¿Eso por qué? Por muchas cosas. La primera es porque estos endpoints, como nosotros no somos expertos en seguridad, cuando digo nosotros, digo los científicos de datos, ¿no? Como nosotros no somos expertos en seguridad, este endpoint podría ser una puerta abierta para que, bueno, entren y empiecen a manipular nuestros datos y nuestro ecosistema a como dé lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por recomendación, ese endpoint debería quedar resguardado y a través de alguna otra aplicación poderle pegar a ese endpoint, pero que esa otra aplicación sea construida, sea desarrollada por un ingeniero de software que conozca también de la parte de seguridad o por la gente de seguridad propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros, en el caso de AWS, utilizamos lo que se llaman funciones lambda, ¿sí? ¿Qué pasa? Una función lambda no es más que una función serverless, es decir, sin servidor y además autogestionada, que va a ser capaz de pegarle a ese endpoint. Porque fíjense que yo les acabo de decir, bueno, los endpoints que nosotros generamos deberían de ser accesibles solamente por aplicaciones internas.
Bueno, para cumplir esa regla, lo que hacemos primeramente es crear una aplicación interna. Y una aplicación interna más básica para poderle pegar a un endpoint es una función lambda, que ya la vamos a ver. ¿Sí? Así que esta sería realmente mi aplicación. Esta sería la aplicación que le pega a un endpoint, que es un modelo, y ese modelo, bueno, devuelve un resultado. Entonces, cada vez que desde la función lambda yo hago un request, el modelo me responde. Hago un request y el modelo me responde. Y así sucesivamente, ¿no? Y fíjense que esto queda como uso interno. Ahora, ¿qué hace entonces el ingeniero de software, o nosotros mismos si sabemos hacerlo? Creamos lo que se llama un API Gateway. Que ese sí es una, fíjense que justamente Gateway es puerta de enlace. Es una API que me sirve como puerta de enlace entre cualquier aplicación cliente del exterior incluso hacia mi función lambda. Pero fíjense que el modelo queda resguardado. Se hace el acceso a la función lambda, pero no al modelo. Es la función lambda la que accede al modelo. Entonces, esta API Gateway es la que nosotros llamamos API del modelo realmente. Y yo, para que no se confundan estas dos APIs, yo a esta que está acá la llamo MPI en lugar de API. MPI es de model. Recuerden que API significa Application Programming Interface, ¿sí? En cambio aquí MPI sería Model Programming Interface, interfaz de programación del modelo. Mientras que la API sería interfaz de programación de la aplicación. En este caso puede ser una función lambda o lo que sea, pero para la API eso no es un modelo, es simplemente una función a la cual yo le voy a enviar algunos parámetros y él ya va a recibir resultados de otra cosa que está internamente ejecutándose. Entonces, en general, nosotros esto es lo que hacemos, chicos. Y así es como se lleva a cabo el despliegue de un modelo. Ahora, ¿cómo se...? Sí. MPI sería la función lambda. No, el MPI No, es el API del modelo. La función lambda es la que envía las requests a esa API. ¿Se entiende o no? Ya, no me quedó muy claro ahí. Ok, déjame aplicarlo acá, a ver dónde podemos ir. Déjame aquí. No, vamos a hacer lo siguiente. Sí, para que eso quede claro, porque fíjense, recuerdan lo que dijimos hace un ratito y lo que venimos haciendo es que nosotros tenemos un entorno de desarrollo. Ese entorno de desarrollo normalmente es un node, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aquí nosotros hacemos el entrenamiento, ¿sí? Más la serialización. Recuerdan que la serialización, ¿qué es? La serialización es un archivo .python, ¿sí? O que guarda todo, vamos a llamarlo así, model.python, ¿sí? Que guarda todo el modelo ya entrenado. Ese archivito lo guardamos en algún directorio, ¿sí? En algún directorio. Vamos a colocar acá. Esto lo guardamos en algún directorio. En el caso de las nubes, recuerden que en el caso de Azure era un blob storage, en el caso de Oracle era un object storage, y en el caso de AWS es S3, como vamos a ver ahora. Entonces, esto queda guardado en un directorio, así que ese model.python está aquí en este directorio, ¿sí? No importa dónde trabajemos esto, aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque este archivito Python no, es simplemente un archivo serializado, no es el modelo. ¿Nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos proveer una interfaz, que todavía, por ahora, ya dejémosla así, una interfaz que el usuario le envíe las requests a esa interfaz y esa interfaz le devuelva el resultado al usuario, ¿sí? Entonces, eso sería esa interfaz, ¿no? Ahora, ¿esta interfaz qué puede ser? Esta interfaz puede ser cualquier cosa. Puede ser una aplicación web. Una aplicación web, ¿sí? Puede ser... Dame un segundo. Puede ser una aplicación web, ¿no? ¿Y qué sería esta aplicación web? Esta aplicación web sería el código de esta aplicación web tiene una request. O tiene para hacer request. ¿A quién? Ya, chicos, ¿a quién? Al modelo. ¿Sí? Al modelo. Pero fíjense que entonces tiene para hacer request al modelo. Entonces, ahora, el modelo solamente está serializado. El modelo no está, el modelo no está todavía implementado de ninguna manera. ¿Quién le va a hacer esas requests? Ya sabemos que el que hace esas requests es esta aplicación que está acá. Pero, ¿a quién? Nosotros necesitamos crear una aplicación para que reciba esas requests y le devuelva los resultados a esta aplicación web del cliente. Este sería el cliente. El usuario está para este lado. ¿Y cómo se implementa normalmente esa aplicación? Esa aplicación se implementa con una API. Entonces, mi modelo, esta API, ¿cuál es el código de esta API? El código de esta API es levantar el archivo serializado y responder solicitud. Y así es como nosotros implementamos los modelos, ¿sí? Entonces, esto va acá, al directorio, y después es capaz de responder a la aplicación. ¿Hasta ahí se entiende o todavía no? Sí, sí. Okay. Sí, profe, es como el ejemplo que habías dado de, por ejemplo, un sistema de recomendación de una página de, no sé, de venta de libros o algo así. Claro. Donde para que o sea, por ejemplo, si vos te compras un libro y te vas a la tienda y en ese momento, o sea, para comprarlo carrito, qué sé yo, y por ejemplo, al momento de hacer eso te recomienda 3 libros más, pero para hacer eso estás llamando, no sé, un modelo de clusterización o algo así. Exactamente. O sea, sería como ese ejemplo, por ejemplo. Tal cual, tal cual. O sea, en la interfaz lo vemos como un sistema de recomendación, por ejemplo, pero adentro hace ese proceso. Exactamente. Este sería el sistema recomendador, como tú dices, ¿sí?
o la aplicación del sistema recomendador, este sería la API, y el API hace todo este código que está aquí, que nosotros vimos un ejemplo de cómo se hacía localmente y también varios, ¿no? En la nube. Ok, pero para terminar de responder la pregunta, porque la confusión viene de este slide, ¿no? ¿De qué es esto? Aquí. Bueno, lo que construí en esta diapositiva, lo que construí aquí, solamente estoy colocando esto, que es el entorno de desarrollo, este que sería la API, y este que sería la aplicación. Es decir, perdón, este que sería la aplicación. Me estoy saltando el AWS Lambda, la función. Al menos a mí No, sí, no se ve, sí. no se ve el mouse si estás redondeando. Porque estamos en un... Bueno, a lo que voy. En este ejemplo, la parte que dice Deployment Hosting Amazon SageMaker sería Notebook Training, ¿no? Después, lo que en esta diapositiva dice Model Endpoint sería esta API que estoy dibujando acá, ¿sí? Y lo que en esta diapositiva sería la API Gateway es este SR que dibujé acá, ¿sí? Así se entiende mejor. Ahora, ¿por qué hace falta, en el caso de AWS, hace falta agregarle otra cosa adicional? Porque lo que no nos queremos permitir es que la aplicación del cliente vaya directamente contra el API del modelo. ¿Se entiende? Entonces, para eso lo que yo hago es aislar esta API, aislarla, y le coloco algo en el medio. Y ese algo en el medio, esto, es una función lambda. Entonces, la función lambda es la que se va a encargar de hacer las requests a la API del modelo y ella le va a devolver a la función lambda. Es como poner algo en el medio de ellos. ¿Se entiende ahora? Sí, a mí me quedó más claro. Ahora, ustedes dirán, pero ¿para qué agregar esa capa adicional allí que lo que agrega es complejidad? Porque lo que queremos es que todo esto que está acá, quede resguardado. Quede resguardado, ¿sí? Que no haya acceso de ninguna aplicación de afuera hacia el modelo, sino que sea hacia un componente que se pueda gestionar a nivel de software. Esto lo gestionamos nosotros, los científicos de datos, y esto se gestiona a nivel de software, los ingenieros de software. Profesor, sería como un tema, como decía vos, sistema de seguridad. Claro, por un tema de seguridad, exactamente. ¿Por qué? Porque los ingenieros de software no van a confiar en nosotros para disponibilizar esta API para que sea consumida externamente, ni nosotros queremos tampoco tener el laburo que tienen los ingenieros de software con toda la capa de seguridad, ni nada de esas cosas. Entonces, para evitarnos ese problema, agregamos una función lambda en el medio, y ella es la que me hace las solicitudes a mi modelo. Bueno, y el ingeniero de software se encargará de todos los aspectos de seguridad, mientras que yo me encargo de todos los aspectos del modelo. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, mucho mejor. Ok, entonces esa es la idea de la función lambda, ¿sí? Es una pequeña aplicación serverless que vamos a construir en el medio. ¿Para qué? Para que mi modelo nadie me lo vea de afuera, por temas de seguridad, y para que yo no tenga que aprender nada de seguridad, porque eso es de los ingenieros de software. Entonces así queda todo el mundo contento, en el sentido de que yo quedo gestionando mi modelo, gestionando mi deploy, gestionando mis cosas, mis versiones, todo, y bueno, la parte de seguridad y de disponibilización para aplicaciones externas, bueno, se lo gestiona otro, ¿no? Profe, y en términos de roles, que usted siempre como que los marca, los límites Sí. de los roles, ¿quién arma la función lambda? La función lambda, nosotros deberíamos decir, no armarla nosotros, o sea, la terminamos armando nosotros, pero lo que nosotros básicamente le decimos a la persona es, mira, para que me puedas pegar a este modelo, este es el contrato. Cuando hay una API de por medio, hay un contrato entre quien disponibiliza la API y quien va a consumir la API. Entonces, en este caso, un ingeniero de software va a consumir mi API y yo le digo, bueno, mira, este es el contrato para que tú consumas mi API. Tienes que pasarme un JSON de este tipo, tienes que decirme, este tiene que ser el formato, la cantidad de parámetros que tiene que tener es esta, los datos que tiene que tener son estos. Si todo se cumple con ese contrato, cualquier aplicación les va a poder pegar a mi API. Entonces, cuando se quiere desplegar un modelo, el ingeniero de software es el que dice, ok, yo construyo la lambda, pero dame el contrato con la forma en cómo yo le tengo que pegar a ese modelo. ¿Se ve? Bien, bueno, entonces, volviendo a esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es ver cómo se hace en AWS para cada uno de estos pasos que está acá. Y bueno, fíjense que yo, para evitar mucho trabajo en clase, creo, sí, aquí está, tengo un documento que es este, ¿no? Este fue el código que yo escribí para esta clase en particular. Obviamente, no es primera vez que lo doy, lo di en el curso anterior de laboratorio, y usé este mismo ejemplo. Entonces, fíjense, estos datos, el código para poder ejecutar todo, pero fíjense, para que salgan del tema de la duda de la función lambda. Fíjense que aquí está el código de la función lambda, ¿sí? Este es el código de la función lambda. Pero aquí yo le estoy diciendo que es el código de la función lambda, pero bien podría ser el código de una aplicación de Python o de una aplicación web o lo que sea. Porque esta es la forma, este es el contrato para pegarle a mi endpoint, ¿sí? Es el contrato que yo le voy a dar a quien quiera pegarle a mi endpoint, tiene que pegarle de esta forma. No puede haber otra porque no le va a responder correctamente. Entonces, este pequeño código es esto que está acá. Ya lo vamos a ver igual, ¿no? Con calma. Y después, no hay más nada. Esto es para hacer la prueba de cómo se le pega a la API, ¿sí? Con diferentes números, ya vamos a ver qué significan esos números. Y este es el código del notebook que me va a llevar desde la parte experimental hasta el deployment del modelo. ¿Sí? Es decir, hasta generar el deploy, es decir, el MPI o la API, que es esto que está acá. Entonces, vamos a ver cómo desde SageMaker generamos este modelo o este endpoint, luego construimos una función lambda y luego un API Gateway que es muy sencillito de construir para que cualquier aplicación cliente le pueda pegar a mi API. Y, profe, perdón, Sí, sí. la palabra pegar, ¿qué sería? O sea, me confunde. La palabra pegar Sí. es una palabra muy mala, muy mal usada, Sí. que lastimosamente se nos quedó a nosotros.
Pero pegar es consumir la API. O sea, enviar una solicitud para que ella me responda algo. Eso, Bien, mal utilizada la palabra Bien. pegar. ok. Bien, entonces cuando nosotros entramos a Amazon, esta es la consola de Amazon, ¿sí? Así como vimos la consola de Azure, la consola de OSI o de Oracle, esta es la consola de Amazon. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es construir, de acuerdo a voy a llevarme un poquitito más acá, de acuerdo a lo que tenemos acá, construir el ejemplo, ¿no? Entonces fíjense, lo primero que vamos a hacer es crear un bucket. Recuerden que un bucket es como una especie de contenedor de archivos donde nosotros vamos a guardar nuestro dataset para la parte de entrenamiento, para entrenar nuestro modelo. Pero antes de eso tenemos que crear, o sea, no antes, lo que pasa es que esto tarda un poquito. Fíjense, voy a ir primero a Amazon SageMaker antes de ir a S3. S3 es el sistema de archivos de AWS, ¿sí? Entonces estoy entrando al entorno de Amazon SageMaker. Fíjense que se parece mucho al de Azure Machine Learning Studio. Obviamente, como yo les dije, Azure Machine Learning Studio, la verdad es que las interfaces gráficas, comparado con el resto de las nubes, les lleva bastante, ¿no? Lo estoy lanzando acá para que lo tengamos a la mano. Pero bueno, se intenta que esto sea parecido, ¿no? Entonces, fíjense, acá nosotros en Azure tenemos muchas cosas que también tenemos en AWS tenemos muchas cosas que también tenemos acá. Fíjense, aquí a la izquierda está el catálogo de modelos, los notebooks, si quiero hacer Machine Learning automatizado, todo esto lo vimos en la clase anterior. Entonces, en el caso uy, tengo muchas ventanas abiertas. En el caso de Amazon, es esto que también está acá al lado izquierdo. Entonces, fíjense, por ejemplo, si quiero tener, no sé, para la parte de entrenamiento, aquí me van a aparecer todos los algoritmos que yo he entrenado, ¿sí? Que en el caso de Azure eran los registros, los famosos registros. Bueno, aquí son los trabajos de entrenamiento. En la parte de inferencia, cuáles son los endpoints que yo tengo desplegados, ¿sí? Me va a aparecer aquí cuáles son los endpoints. Ahora lo vamos a ir viendo, los endpoints que tengo desplegados. Pero lo más importante aquí es empezar con recuerden, el entorno de notebooks, que es nuestro entorno de experimentación, en el caso de Azure, ¿no? En el caso de Oracle también era notebook session y acá también se llaman notebooks, a secas. Entonces, yo entro aquí a notebook y acá, ¿sí? Me voy a crear una instancia de notebook. Y le digo, bueno, yo quiero crear una instancia de notebook. Y le colocamos un nombre. Recuerden que la instancia de notebook era lo que nosotros también aquí llamábamos instancia de notebook. Cuando entrábamos a notebook, ¿dónde está? Acá, recuerden que teníamos una instancia de notebook donde podíamos codificar, pero necesitábamos recursos computacionales, ¿sí? Teníamos que venir acá a la parte de proceso y crear nuestro recurso computacional. En el caso de Amazon, yo lo creo directamente, como en el caso de Oracle también, ¿no? Fíjense, yo aquí le voy a poner un nombre. Voy a ponerle Model Deploy SageMaker, ¿no? No le puedo poner este mismo nombre que tengo acá porque me va a decir que ya existe. Entonces, vamos a ponerle cualquier nombre. Bien, acá, fíjense, dice el tipo de instancia de notebook. Bueno, aquí yo escojo de qué tamaño va a ser mi computación, que fue lo mismo que hicimos acá. Cuando nosotros decíamos proceso y que decíamos nuevo proceso o el que habíamos creado, nosotros le decimos el tamaño, o sea, cuál es el sistema operativo, cuántos procesadores tiene, cuánta memoria, todas esas cosas, ¿no? Bueno, en el caso de Amazon, lo podemos elegir acá, ¿sí? Por defecto, es una MLT3 Medium, que yo no sé de memoria cuánto procesador tiene. Aquí habría que ir a la documentación para saber, ¿no? Pero es esta que da por defecto, pero podemos cambiarla y agregar otra, ¿no? Una más chica o una más grande, dependiendo de qué tan complejo va a ser nuestra tarea. Y después, la plataforma, ¿no? Fíjense que dice que por defecto aparece con Linux y Jupyter Lab 4. Lo voy a dejar así por defecto. Bueno, configuración adicional, no nos metamos con nada de eso. Acá, esto es importante, porque dice permisos. Lamentablemente, yo no voy a poder crear un nuevo rol acá, porque Amazon no me da permiso para eso. Si yo le doy crear nuevo rol, vamos a ver, intentarlo, de todas maneras. Y le digo create role, solamente estoy, a ver, no, aquí le digo crear nuevo rol. No, ahí está. Me dice error 400 y me dice, ¿ves? No tiene permitido la acción de creación de rol. Entonces voy a tener que usar un rol, el rol que me dan por defecto, que se llama lab role. Vaya a saber qué permiso tiene, ahora lo vamos a ver. Entonces, bien, entonces bueno, le digo lab role y le digo, bueno, quiero crear la instancia de notebook. Ahí aparece en estado pending, pero fíjense que aparece Model Deploy SageMaker, que fue como yo la llamé, el tamaño de la instancia, la fecha y la hora de la creación y el estado en el que se encuentra, ¿no? Aquí dice pending porque se está creando. Recuerden que crear la instancia es crear una máquina virtual o un contenedor de Docker, disponibilizar recursos computacionales para esa máquina virtual o contenedor, instalarle el sistema operativo, desplegar toda esa parte, ¿no? Entonces eso tarda un poquito. Entonces, por eso lo hice primero. Mientras que eso se completa, voy a ir aquí a servicios y voy a ir a donde dice S3. ¿Para qué? Para crear un bucket, que es como ese contenedor, donde voy a subir los archivos el archivo de entrenamiento. Entonces, acá voy a decirle que quiero crear un bucket y le voy a decir, bueno, ¿cómo llamé voy a llamarlo así, para mantener el nombre. Y acá le pongo bucket. ¿Sí? Entonces, ahí creamos el bucket. Igual, acá hay configuraciones para, más que nada, la parte de seguridad, ¿no? Para el acceso del bucket. Fíjense que dice bloquear todo acceso público. Está bien. ¿Sí? Podemos activar versiones del bucket si es que vamos a necesitar un bucket versionado. En nuestro caso, no. Si queremos cifrar el contenido de eso, podemos seleccionar el tipo de cifrado que queramos, ¿sí? Claves para entrar al bucket, es decir, un montón de cosas. Pero para el propósito propio de este ejemplo, vamos a dejar todo por defecto y le damos crear.
Eso me va a crear ese contenedor, y dentro del contenedor yo voy a crear una carpetita, ¿sí? Y esa carpetita sí le voy a poner el nombre que aparece acá, que se llama Cancer. ¿Por qué ese nombre tan feo? Porque vamos a trabajar con el ejemplo. Los datos que voy a subir son los datos de entrenamiento para crear un modelo que detecta si un tumor, a partir de unas ciertas mediciones que se hacen, no sé, bioquímicas, no sé, si un tumor es benigno o maligno, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dentro de Cancer, yo lo que voy a hacer es cargar el archivito. ¿Dónde está? Acá, le digo agregar archivo, y lo tengo acá en mi escritorio que se llama Data CSV. Yo se los dejo, para que tengan la misma versión, se los dejo en el archivo, el directorio del curso. Y ya está. Entonces ya tengo creado el archivito con el que yo voy a trabajar, o mejor dicho, con el que yo voy a hacer el entrenamiento del modelo, ¿no? Si yo hago clic ahí, voy a ver el archivito cómo está. Bueno, acá no me lo muestra directamente, pues, pero ya lo vamos a ver en el notebook. Bueno, listo. Vamos a ver si terminó de crear la instancia. Todavía no, ¿ves? Dura un poco. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, una vez que entremos, o sea, una vez que se despliegue mi máquina virtual, me den acceso al notebook y todo lo demás, lo que voy a hacer es copiar este código. Este código que está acá, que va a ser el del modelo. Me lo voy a llevar de una vez todo y lo vamos viendo paso a paso. Bueno, otra cosa que podemos hacer mientras tanto, como esto dura, vamos a crear la función lambda. Entonces, vámonos aquí. Fíjense, ya tenemos el S3, que es donde están los datos de entrenamiento. Se está generando la instancia de experimentación y deploy, que es el notebook. Vamos a crear la función lambda. Entonces, yo voy a crear la función lambda. Le voy a decir, bueno, esta función lambda, le digo acá, me dice crear función. Le voy a decir crear desde cero. Le doy el nombre de la función. Vamos a llamarla igual que... Bueno, vamos a llamarla así. M model deploy lambda. ¿Sí? Fíjense que una función lambda es un programa. Esto que está acá es un programa. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, voy a crear ese programa, pero puedo decir en qué código lo quiero crear. Bueno, en mi caso lo voy a crear en Python. ¿Sí? Después le digo, recuerden que la función lambda necesita también infraestructura. Entonces le digo, bueno, ¿en cuál arquitectura se va a ejecutar? Bueno, en un x86-64 por defecto. Y le digo acá, crear función. No me digas que no. Bueno, no me está dejando. Ven, fíjense, el rol que me dieron no me deja crear funciones lambda. Copia el siguiente texto, administrador de AWS para su problema. Dice, no, sí, no tiene permitido esta acción, ¿no? Bueno, eso va a truncar mucho, pero no se preocupe porque se la puedo explicar acá directamente. Fíjense, esta función lambda, igual no se preocupen que yo tengo un recurso que después les va a servir para que esté interesado en complementar este conocimiento. Entonces, fíjense, ¿qué hace esta función lambda? Lo primero que hacemos es que importamos las librerías que vamos a necesitar, ¿no? Estas librerías son el sistema operativo, ya van a ver por qué, la de entrada y salida, Boto3, que es la librería de Python para trabajar con S3 de AWS, perdón, con los servicios de AWS. Y fíjense que este código es bastante sencillo. Lo que aquí es importante es que cuando nosotros generamos el endpoint, es decir, cuando nosotros vamos a generar esto se genera con un nombre. Esto se genera automáticamente con el código, que ya van a ver cuál, pero le dan un nombre. Que es, no sé, por ejemplo, model o SageMaker model 34891, más la fecha, más no sé qué, toda una cadena grandísima, ¿sí? Entonces, cuando se genera esa cadena, ¿sí? Nosotros agarramos, y creamos algo que se llama una variable de entorno dentro del sistema de AWS. Y le ponemos ese nombre de el endpoint. ¿Para qué? Para que el endpoint no quede hardcodeado en código, sino que utilice el llamado a una variable de entorno, y esa variable de entorno me va a pasar siempre el nombre del endpoint. Entonces, ¿cómo voy a llamar yo la variable de entorno? Endpoint name. Déjenme ver si acá. No. Bueno. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar endpoint name, ¿sí? Entonces, con el os.environment, ¿qué hace el os.environment? El os.environment captura el contenido de una variable de entorno. ¿De cuál? De una variable, por eso está en una lista esto, ¿no? ¿De cuál en este caso? De una que yo llame endpoint name, ¿sí? Y lo voy a guardar en una variable Python llamada endpoint name también. Se puede llamar diferente, obviamente, ¿no? Y después le digo, y después sí seteo, y esto siempre es igual, ¿cuál es el runtime? El runtime es un cliente de SageMaker, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que le estoy diciendo, mira, esta función va a ser un cliente de SageMaker, es decir, va a llamar a algo que fue desarrollado o desplegado o construido o disponibilizado por SageMaker. Y luego viene la función. Y miren que la función es bien sencilla. La función lo que dice es, recibo lo que el usuario me está mandando, que en este caso es un archivo JSON, ¿sí? ¿Por qué un archivo JSON? Porque recuerden que el estándar de comunicación entre aplicaciones a través de API REST es el formato JSON. Entonces yo voy a recibir ese archivo, que es un formato JSON. ¿Qué tiene ese archivo? En el caso del cáncer, va a tener cada valor de cada variable para saber si un tumor es benigno o maligno. En el caso del ejemplo de las flores, pues va a tener el ancho el pétalo y longitud del pétalo, ancho del sépalo, longitud del sépalo, para que el modelo me diga de qué tipo de flores, ¿no? Entonces eso lo recibe a través de estos parámetros que se llaman event y context, ¿sí? Y fíjense que yo extraigo en una variable Python ahora, leo ese JSON, ¿sí? Y de todo el JSON me traigo específicamente
un campo que se llama data. Ese campo que se llama data es así como este que está acá. ¿Y qué es ese data? Bueno, justamente, ¿no? El valor de cada uno de las variables para saber si un tumor es benigno o maligno. Entonces, ese sería la parte de data. Así que en data me queda guardado todos esos valores, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Fíjense que lo que hago es un invoke al endpoint. ¿A cuál endpoint? Al que estoy capturando de la variable de entorno. ¿Y cuál tiene la variable de entorno? El que le dije que se generaba una vez que se disponibilizaba el endpoint, ¿no? Bueno, este print lo hice para tener un rastreo, pero no va. Y después que hacemos el endpoint, perdón, después que invocamos el endpoint nos va a devolver un resultado. Ese resultado lo armamos también, perdón, ese resultado viene en formato JSON, lo decodificamos también, luego le enviamos la respuesta al usuario, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta al usuario? Bueno, M, en el caso de que la respuesta del modelo haya sido 1, de lo contrario, B. ¿Qué quiere decir este if? Dice, bueno, si el endpoint te devolvió 1, entonces el tumor es maligno, y por eso yo envío una M. Y si el endpoint te devolvió otro valor, que va a devolver 0, entonces es benigno y te devuelve una B. Y fíjense que lo que devuelve la función que se llama lambda handler, el manejador de la función lambda, es predict label, que es la etiqueta M o B, dependiendo de las características del tumor, el modelo decide si es maligno o benigno. Y en general, para todos los modelos, todas las funciones lambda son iguales. Lo que cambia es, bueno, si es una clasificación multiclase, darle los valores correctos acá, si son más de 2, si son 3, 4, y si es una regresión, entonces, bueno, devolver el valor adecuado. Siempre tenemos que manejar el valor adecuado, pero en general, esto es siempre igual. Recibo el JSON, extraigo el contenido del JSON, extraigo los datos con los que voy a hacer la predicción, invoco el endpoint, ¿sí? Invoco el endpoint y después devuelvo el resultado. ¿Y a quién le va a devolver el resultado? Esta función lambda. Esta función lambda va a devolver el resultado a esta API Gateway que se va a construir después. Bien, entonces eso es lo que tiene ese código, chicos. Del resto, ya está, estaría todo, ¿no? Vamos a ver si por lo menos nos deja crear el notebook. Y lo que les iba a decir, que para el que quiera entrar, perdón, que en la edición pasada, este lab role, sí me permitía meterme con los permisos. Algo cambió, se ve que era porque seguro los notebooks cuando quedan prendidos consumen mucho recursos y los endpoints también. Entonces, para que eso no pasara, seguro quitaron esos. Pero yo tengo el video grabado bien de esa clase donde sí se muestra todo lo que les quería mostrar ahora. Entonces, yo lo que voy a hacer es terminar de explicarles por encima todo esto y les publico el video para que ustedes lo puedan ver si quieren entrar en más detalle, ¿no? Entonces, vámonos a la parte de notebooks. Fíjense que ya dice in service. Entonces me vengo aquí donde dice model deploy y me voy acá, yo le digo abrir Jupyter y me va a abrir una instancia de Jupyter que es donde yo puedo trabajar. Recuerden que es la parte ya experimental. Entonces ahora voy a volver a copiar este código y lo vamos a ir pasando poco a poco, mirando poco a poco ya. Y así lo vamos entendiendo. Fíjense, aquí me abre una sesión de Jupyter. Aquí le voy a decir new y le voy a decir que quiero trabajar con Python. Acá está, con Python, ¿sí? Fíjense que me creo un notebook, lo llamo un title, ¿sí? Y me da la interfaz donde yo empiezo a trabajar. Fíjense que me aparece aquí el entorno en el que yo estoy trabajando, el nombre del notebook, y obviamente ya tiene los recursos para que yo trabaje con eso, los recursos computacionales, ¿no? Les voy a pegar el código, pero vamos a irlo ejecutando paso a paso, o poco a poco. Si es que me deja, porque de todas maneras, les prometo que en el video que les voy a pasar sí está todo. Pero bueno, para que se lleven también la idea de qué es. Bueno, fíjense, lo primero que hay que hacer es importar todas las librerías que vamos a estar utilizando. Como estamos en SageMaker, obviamente hay que importar todo lo que nosotros vayamos a ejecutar en SageMaker. Pero aquí es especialmente importante, déjenme poner un poquito más grande, esta línea, que dice, bueno, ¿cuál es el algoritmo que yo voy a utilizar para entrenar mi modelo? Es una regresión lineal, ¿no? Perdón, logística prácticamente, ¿no? Es un clasificador lineal, perdón. Entonces, después, bueno, las tres librerías que normalmente usamos, y estas dos cosas, que eso nos pasó igual tanto en Azure como en OSI, que es para yo poder decir, bueno, cuál es la persona, el rol o el usuario que está ejecutando o que va a ejecutar este nodo, ¿no? O que va a usar recursos de AWS. Lamentablemente no me dejaron crear, por eso era que quería crear un rol, no me dejaron crear un rol y tenemos que trabajar con el rol lab, que está bastante limitado, ¿no? Y para obtener el rol, lo que hacemos es get execution role y lo obtenemos acá. Así que todo lo que vayamos a ejecutar, lamentablemente se va a ejecutar con ese rol, ¿no? Entonces, ejecutamos esto. O sea, es posible entonces que ni siquiera tenga acceso a ese 3 con ese rol. Vamos a ver. Bueno, fíjense que acá con el código que yo copié y pegué se vino este nombre que no es el que nosotros habíamos escrito. Así que el que creamos se llama KS3. Y el que creamos se llama Model Deploy Bucket. Así que me lo llevo y es el que voy a colocar acá. Model Deploy Bucket, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí todavía está importando la librería. Pero, entonces, fíjense, una vez que, ¿qué es esto? Bueno, le digo, mira, yo voy a ejecutar todo esto con este rol que tengo actualmente. ¿Cuál? El que está ejecutando este nodo. ¿Cuál es? El rol lab.
¿Cuál va a ser el nombre de mi bucket? Ya lo dijimos, el que creamos. Fíjense que dentro de ese bucket nosotros creamos un directorio. Ese bucket creamos un directorio que se llama keinsert.dir y ahí es donde está el archivo de entrenamiento. Entonces, por eso yo coloco que el data key es todo esto que está acá, ¿no? O sea, el nombre del bucket y el archivo de entrenamiento en su respectivo directorio, ¿no? ¿Y cómo se accede a S3? ¿Cómo se accede a esto? A esto, dándole una URL que me dirige hacia S3. ¿Y cuál es esa URL? Bueno, es S3, nombre del bucket, barra, nombre de la carpeta y del archivo CSV, y eso sería, ¿no? De hecho, a ver, bueno, vamos a ver si me deja ejecutar. Pero lo que quería hacer era hacer un print acá, print data location, para que, fíjense que el data location dice S3, model deploy, bucket, keinsert.dir, data CSV. Y fíjense lo que hizo después. Lo que hizo después fue crear un data frame de pandas con ese data CSV y le dije que me mostrara las 5 primeras filas. Y por eso este es el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, este es el dataset. Es un dataset bastante complejo. Obviamente me lo descargué de Keiger, como siempre. Y tiene todas las variables para saber si un tumor es benigno o maligno. Fíjense que este diagnosis te dice si el tumor es benigno o maligno. Quiere decir que esta es la variable a predecir. Por lo tanto, este es mi Y. Parte del preprocesamiento sería sacar esta columna y dejarla como los Y. Y todos mis X serían, bueno, fíjate, el radio medio, la textura media, el perímetro medio, el área media. Me imagino yo que estos son mediciones de tumores con algunas características importantes. O sea, otro tema médico que no tengo ni idea, ¿no? Pero fíjense que hay esta columna ID, que por ahí no me sirve de nada, la tengo que eliminar. Esta columna que se coló acá, que tampoco va a servir de nada, también la vamos a eliminar. Y de los X tenemos que eliminar el diagnosis, porque justamente esa es la columna que yo quiero predecir. Entonces, el código que viene después es justamente eso. Entonces, fíjense, esta línea de código que dice, bueno, en DF, lo primero que hicimos fue transformar esta columna categórica a una columna numérica. Entonces, le digo, bueno, mira, en la parte de diagnosis, aplique esta función lambda, ¿no? Donde consigas M, coloca 1 y del resto coloca 0. Así que tengo los malignos como 1 y los benignos como 0. Por eso el código de la función lambda que estábamos viendo hace rato, ¿sí? Después miren cómo acá sacamos la columna ID y también eliminamos la columna unnamed, ¿sí? Así que si ejecutamos esto y luego vemos de nuevo el DF, fíjense que ya no tenemos la columna ID, sino que la pasamos como índice, ¿sí? No importa, la que hemos podido eliminar también. El diagnóstico ahora es numérico, así que tengo todas mis variables numéricas y no tengo esa columna unnamed 32 que es la basura, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos en este caso. Después, ¿qué hicimos? Bueno, bueno, aquí hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero voy a copiarlo acá. Pero bueno, en grandes rasgos, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una variable llamada keinsert.data, donde nos trajimos solamente los valores del data frame, es decir, un array. Entonces, si yo digo df.values, tengo un array, ¿sí? Que tiene todos estos mismos valores que están acá. Fíjense, esto es 1111, acá está 1799, aquí está. Solo que le quitamos como el formato de arreglo de pandas y lo llevamos a un array, ¿no? Después, ¿qué hicimos? Bueno, le estamos diciendo, bueno, mira, quiero quedarme con el 80% de los datos para el entrenamiento, ¿sí? Entonces hicimos la función, que es la cantidad de números que tiene, la cantidad de filas que tiene multiplicada por 0.8. Y después divido en xtrain y ytrain, xtest y ytest. Fíjense que xtrain sería todas las filas, de acuerdo a lo que resultó del numTrain, y las columnas desde la 1 hasta la 32. Fíjense que la columna esta no sería la 1, sería la 0. Por eso yo digo columnas desde la 1 hasta la 31, porque recuerden que el lado derecho es intervalo abierto. Entonces, no estoy incluyendo la columna diagnosis en xtrain, ¿sí? Pero en ytrain justamente es la columna que necesito, que es la columna 0. Y ahí aprovecho y separo todo de una vez, ¿no? Después xtest hago lo mismo, pero en lugar del 80% de la data uso solamente el 20% de la data, ¿sí? Bueno, y ahí quedó dividido xtrain y ytrain, ¿no? Después, ¿qué dice? Fíjense, recuerden que nosotros necesitamos serializar el modelo, es decir, escribir el archivo serializado, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, acá es donde me trae problema. Ok, miren lo que quiero hacer acá. Esto creo que sí no va a dar problema. Lo que quiero hacer acá es crear una carpetita, cuando ejecutamos esto, en el mismo S3, pero crearla desde acá, desde el notebook, llamada Keinsert Detection. Es decir, que acá, en Model Deploy Bucket, que hay una que se llama keinsert.dir, se va a crear otra que se llama Keinsert Detection. ¿Para qué? Para que dentro de esa carpetita yo pueda tener el modelo serializado, que después lo va a levantar quién va a hacer el deploy. Entonces, me vengo por acá. Pero, no, sí, a ver. Qué raro. Juraría que no tendría permiso de hacer para hacer eso. Bueno, no la he creado todavía. Por eso es. Entonces, ahora fíjense, vamos a instanciar el algoritmo. Acá, le voy a decir. Fíjense lo que tiene esto, ¿no?
voy a armar una sesión, con mi rol, y le voy a decir a SageMaker que ejecute el algoritmo de entrenamiento, pero que entrene con este algoritmo que se llama Linear Learner, ¿sí? Y le paso entre paréntesis todos los hiperparámetros que yo necesito. Pero noten que, y aquí sí es importante, que además de los hiperparámetros del modelo, como por ejemplo la cantidad de instancias que quiero entrenar, el tipo de máquina o de cómputo que quiero utilizar, el tipo de clasificación que voy a hacer, si es clasificación binaria, si es un modelo de regresión, lo que sea, ¿sí? Aparte de eso, le tengo que especificar el rol que estoy usando, en este caso es el rol lab, o lab rol, no sé cómo se llama, le tengo que pasar la sesión que creé aquí arriba, que es la sesión de SageMaker, y el output path para que justamente me cree la carpeta, y por eso es que no la había creado todavía, y me guarde el modelo serializado ahí en esa carpetita, ¿sí? Entonces, voy a ejecutar esto, voy a pasar esto para acá, y acá estoy creando entonces la instancia del modelo. Nada más creé la instancia. Ahora, fíjense cómo la llamé. La llamé linear, ¿sí? Le pueden poner cualquier nombre, pero ahí la llamamos linear. Bien, entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar el modelo, ¿sí? Cuando entrenamos el modelo, vamos a pasar esto para abajo. Cuando entrenamos el modelo, bueno, lo que le vamos a decir es, bueno, primero tenemos que, por cuestiones de SageMaker, todo, por eso es que arriba yo también pasé todo arreglo, todo debería estar en un array. Entonces aquí lo transformamos, perdón, en un recurso. Aquí transformamos el array en un recurso. De hecho, vamos a hacerlo por separado para que lo veamos. Fíjense, si yo, ¿qué hice acá? Aquí lo que creamos fue el array, lo transformamos en algo que se llama record set, y los record sets son un tipo de datos especial de SageMaker. Esto hay que hacerlo siempre, ¿no? En el caso de SageMaker. Pero es bien sencillo, fíjense lo que le digo. Bueno, mira, este record set, ¿sí? Que estoy creando, un record set, lo voy a crear con los datos de entrenamiento, todos en punto flotante, y las etiquetas de entrenamiento todas en punto flotante. ¿Por qué todas en punto flotante? Bueno, porque todas acá están en datos punto flotante, ¿no? Recuerden que un modelo lo que puede recibir son números. Entonces, o son enteros o son puntos flotantes. Entonces, pero lo importante es que se crea esta estructura, que no es más que una clase, es un objeto específicamente de Amazon, SageMaker, que dice que tiene muchos datos, entre los cuales está el apuntador hacia el directorio, donde va a guardar el archivo serializado, un archivo especial que es el archivo de manifiesto, que es la forma en cómo se despliega, y información de metadata, ¿no? Cuántas variables tenemos, cuántos registros son, es decir, toda la parte de información de metadata. Lo que hace Recordset es enriquecer con metadata para que pueda ser utilizada luego por la parte de gobierno, enriquecer con metadata todo el dataset de entrenamiento. Así que voy a poder tener las versiones de mi dataset de entrenamiento, todo bien como lo veníamos viendo a lo largo, digamos, del curso. Y finalmente, hacemos el fit para que el modelo se entrene. Cuando el modelo se entrena, aquí es donde se genera el error. Pero ojo que este error sí es de permiso. Y ya van a ver por qué. Fíjense, aquí lo que está tratando de hacer este fit es justamente creando, o sea, él sí está fiteando el modelo. Lo que pasa es que no está pudiendo crear la carpeta para poder, en S3, para poder tener todo esto serializado. ¿Y cómo selló todo eso? Por el tipo de error que está dando. Fíjense que, si bajamos un poco más, debe haber alguna descripción. Aquí está. Ha ocurrido un error access deny exception, ¿sí? Cuando se está llamando el job de crear el entrenamiento, ¿sí? Y dice, el usuario que tiene el lab role para SageMaker no está autorizado para realizar ni la creación de un trabajo de entrenamiento en este recurso que está acá. Y fíjense, si lo hubiese podido hacer, el nombre que le hubiese puesto fuera todo este que está acá, ¿no? Linear Learning 2025, 6, 11 tal, la fecha tal, ¿sí? Eso me hubiese generado una carpetita en el modelo acá con el modelo serializado. Y obviamente, sin el modelo serializado no puedo hacer el deploy. Entonces, si esto se hubiese generado correctamente, es decir, si hubiésemos tenido los permisos, después viene el deploy, que es una sola línea de código, chicos. Miren, para desplegar el modelo, lo que le decimos es que usamos el método deploy, le decimos cuántas instancias queremos, es decir, cuántos contenedores Docker o máquinas virtuales queremos y el tipo de instancia. Recuerden que este es el MPI. Esta línea de código genera esto que está acá, ¿sí? Lástima que no me lo debo hacer, pero yo les voy a subir de una vez, denme un segundito, chicos, un video que además quiero que podamos ver. No vamos a ver todo hoy, ¿no? Pero digo, solamente las partecitas que quedaron gap, o al menos alguna. Acá, Classroom, laboratorio. Aquí vamos a colocar una carpetita nueva, AWS SageMaker. Y acá voy a subir un archivito. ¿Dónde estará? Ya, déjenme buscarlo en documentos. Aquí está. Aquí voy a subir archivo, documentos. Aquí está SageMaker. Bueno, mientras eso sube, de mucha chance de que suba ya. Bien, entonces, bueno, la idea con esto, entonces, fíjense, una vez que se lograra ejecutar todo, si todo se lograra ejecutar,
Este paso, donde está el fit, además de generar el modelo serializado y todo en el S3, me va a generar acá en SageMaker, me va a generar el registro del modelo, que era lo que hicimos en Azure, ¿no? Entonces me va a decir aquí en entrenamiento, me va a decir cuáles son los modelos que yo he entrenado hasta el momento, que acá no me va a aparecer, ¿no? Y la otra línea de código, que sería esta, que sería el deploy, esta no, porque esta es un simple print, para yo saber cómo se llama el predictor. Esta línea de código, que sería el deploy, me va a generar la inferencia, los puntos de conexión. Entonces, yo aquí, que son los endpoints, ¿no? Entonces, yo aquí voy a tener el nombre del endpoint, ¿sí? Bien, vamos a verlo aquí rapidito, en este tiempito que nos queda, las partes más importantes. Ahí está. Ok, fíjense acá. Vamos a ver aquí. Ahí está lo mismo que les venía explicando, lo mismo. Aquí lo del S, déjame ver si se puede poner más. Bueno, no sé cómo hacer para que aumentarlo de tamaño. No veo. Qué raro que no aparezca. ¿Será que? Bueno, le pongo más zoom y me dicen, se me pone más lejos. Bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Déjenme colocarlo. Y ahora sí. Perdón los desperdicios, pero contingencias. Ok, vamos a salir de acá y voy a compartir todo. Así venimos. Para acá. Ok. Ahí se ve el video, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, sí, pero no se escucha. Ah, no, no importa. Ok, acá les decía justo lo que les mostraba hace un ratito. Yo lo que quiero que vean es, bueno, esto es lo de Azure, esto está, acá, fíjense, acá se está creando el bucket, ¿sí? Ahí se hizo toda la parte del bucket. Esto esto sí lo pudimos hacer, fíjense, toda la parte del bucket. Cargamos el archivo data CSV y ya está cargado acá, ¿no? Después vinimos aquí estamos creando el notebook. Fíjense que justo es igual, ¿no? Se llama SageMaker, Happy Bucket 2, el tamaño de la máquina, ¿sí? Estamos creando el bucket, el SageMaker, ¿no? Aquí, fíjense que estamos en la parte de pending, donde lanzamos el bucket, perdón, el servicio de notebook, y después entramos a la sesión de Jupyter y empezamos a pegar el código, igual como lo vimos ahora. Entonces, acá fuimos avanzando. Fíjense que aquí creamos la parte del código donde se distancian todas las variables que apuntan al bucket, cómo se ve el data frame, ¿sí? Fíjense acá, aquí estamos mirando. Y bueno, aquí el código respectivo a la creación del cancer detection, que sería el directorio que sí tendría que crear. Aquí toda la parte de armado de la sesión que vimos hace un momentico. Y cómo se genera el record set. Hasta ahí todo estaba perfecto. Pero miren que aquí está haciendo el fit. Y aquí sí les va a hacer el fit completito, ¿no? Y bueno, una vez que se hace el fit, miren que la última línea de código es la del deploy, ¿no? Una vez que se puede hacer, el fit tarda un poco, pues miren que pasa por diferentes pasos, ¿no? Comenzando el job de entrenamiento, preparando las instancias para el entrenamiento, desplegando los datos de entrada, perdón, descargando los datos de entrada, descargando la imagen de entrenamiento, ¿sí? Y cuando vamos al bucket, él va a crear aquí el archivo de salida, ¿no? A ver, un poquito más adelante. Ahí todavía no lo ha terminado, fíjense, pasan unos cuantos minutos y lo termino acá, ¿sí? Una vez que lo termina, una vez que termina esto, el fit, que tarda un poco, ahí está lo que genera, ¿ves? Generó, déjeme para que lo puedan ver. Ahí termina el fit y fíjense que después nos vamos, yo después le di el deploy directamente, ¿sí? Así que me va a generar tanto el modelo a registrar como el deploy del modelo desplegado. Bueno, yo que estoy hablando justamente de los roles y que a veces no vamos a poder tener permiso de algunas cosas, pero el deploy tarda un poco más. Y fíjense que una vez que lo genera, ahí está lo que genera, ¿ves? Genera un endpoint. Vale, déjame un poquito atrás. Segundo.
Ahí está, otra vez. Es que quiero que vean el nombre. Una vez que termina de desplegarse, genera esto. Fíjense que dice Linear Learner 2024, tal, todo lo demás. Y dice estado creando. ¿Por qué dice creando? Porque está justamente en el paso del deploy. Está creando el endpoint. Y mira dónde estoy parado. Estoy parado en puntos de conexión. Entonces, realmente lo que está haciendo es creando el MPI o el endpoint del modelo, ¿no? Bien, después de eso, cuando termina de crear, este es el nombre que le da, que con este nombre yo creo la variable de entorno para la función lambda. Ya lo van a ver. Esa es la URL del endpoint, ¿ves? Bien, vamos a ir un poquito más adelante, donde está la creación de la función lambda, porque sé que eso es lo más confuso. Entonces, mire, yo estoy copiando todo el código de la función lambda. Ya le di crear función lambda y me dejó. En el caso de hoy no me dejó porque el rol no servía. Ah, no, ahí está, crear una función. Ahí le, estoy colocando, le voy a colocar el nombre de la función. Le decimos que es de Python. Y después la creamos. Ya no sé, voy a adelantar un poquito. Ah, mira, ahí como que tampoco me la dejó crear. Ah, ahí la creo. Lo que no me está dejando crear es un rol nuevo. Ahí creo la función, pero lo que no me dejó crear fue un rol nuevo. Entonces tuve que decir, uso el rol existente. Pero es que aquí en la sesión de hoy ni siquiera me dejó crear la función lambda. O sea, ahí sí la pude crear. Solo que tuve que trabajar con el lab role igual. Y le di crear. Lo que pasa es que hoy ni siquiera me dejó crear la función. Bien, y después que crea la función lambda, fíjense, ahí se arma la funcioncita lambda. Yo vengo acá, que es como un editor de código, y lo que hacemos es justamente armar toda la función con el código que yo les mostré, ¿no? Entonces, voy a adelantar un poco. Fíjense, ahí pegamos el código. Y ahí lo explico, como se lo expliqué a ustedes más o menos. Y ahí voy a crear la variable de entorno. Fíjense cómo se crea la variable de entorno. Ahí, fíjense, todavía no he terminado de hacer el deploy. Entonces, acá. Estoy adelantándolo. Fíjense, ¿qué voy a hacer ahí, chicos? Mira, aquí hay un botoncito que se llama test, que podemos tomar un conjunto de datos, que es ese mismo que está en el archivito que les mostré. Lo hice para probar, fíjense, acá, este test, perdón, este conjunto de datos lo uso para test. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Podemos ir a este botoncito de test y pegar ese conjunto de datos para saber si la función lambda está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, fíjense que lo fui y lo pegué y me dijo error. Me dijo key error endpoint name. ¿Por qué? Porque hasta en este momento todavía no había creado la variable de entorno, así que él no sabía quién era ese endpoint name. ¿Y por qué no había creado la variable de entorno todavía? Porque se estaba apenas desplegando, todavía no sabía exactamente el nombre de ese modelo. Entonces, tendría que terminar que se desplegara para poder crear esa variable de entorno. Entonces, fíjense cómo ahí le damos donde dice show environment variables. Ahí vamos a crear la variable de entorno. Está un poco más arriba, así que ahí me... Voy a adelantar un poquito. Ahí está, fíjense. Ahí está, fíjense, ahí, en esta pestañita es donde está el código de la función lambda. Y si subimos un poquito más, vamos a crear la variable de entorno. Donde dice configuración, decimos variable de entorno, le damos a editar, agregamos el nombre de la variable. Entonces, fíjense, yo le pongo endpoint name, que es el nombre que tiene el código. Y una vez que se termina de ejecutar, como se terminó ahí, fíjense que le puso un nombre. Ese linear learner 2024 10.8 tal, es el que yo termino pegando ahí en el valor ahí. Entonces ahora, dado que ahora la variable de entorno sí existe, ahora puedo ir a la parte de test, de nuevo, en test, y poder ejecutar el test correctamente. Entonces fíjense cómo ahora se ejecuta y me da un resultado. Me dice response B. Quiere decir que para ese conjunto de datos que le pasé, el tumor es benigno, ¿no? Y una vez que termina eso, vamos a adelantar un poco, ya ahí completamos estos pasos. Completamos el paso del deployment, del model endpoint y de la AWS. Ahora falta el último, que es el del Amazon API Gateway, que es más fácil todavía porque nos venimos acá donde dice API Gateway. Esto no. O sea, aquí le estamos mostrando el nombre, eso lo pueden ver ustedes por el punto de conexión. Ahí está. Entonces nos vamos a donde dice Amazon API Gateway. O sea, que sería lo mismo que venir acá. Sería lo mismo que venir acá, buscar API Gateway. Venimos acá. Y acá le vamos a dar crear un API Gateway. Y en esa API Gateway yo le digo, bueno, el tipo de método, aquí decimos API REST, que es la que nosotros usamos normalmente. Decimos crear, nueva API, le damos el nombre, todo lo demás. Si va a tener una IP
una IP versión 4, le creamos el API, creamos todo. Entonces, fíjense acá, rápidamente lo voy a pasar. Aquí le estamos diciendo que quiero crear un API REST. Ahí les mostraba cómo funcionaba lo de los métodos. Una vez que creamos el API, es decir, que le damos todas estas propiedades que vemos acá, que le damos a crear API, nos va a salir esta pantalla para crear un recurso. El recurso es la aplicación, en este caso es una función lambda, ¿no? La función lambda a la que yo le voy a pegar con esa API. Entonces, tenemos que buscar el nombre de la función lambda. Y después le decimos el tipo de método. Recuerden que nosotros vimos que había método post, método get. Bueno, normalmente usamos el método post y le decimos que esa API gateway va a funcionar con el método post. Y una vez que está el método post, creamos... bueno, podemos crear diferentes entornos. Pero al final, él me va a dar un URL. Esta es la URL que me sirve a mí para pegarle al endpoint o a la API. Se llama URL de invocación. Y fíjense que lo que yo hago es usar después creo que nosotros lo vimos también, Postman, que es una aplicación que me sirve a mí para probar APIs. Pego el endpoint, le digo cuál es el método que quiero utilizar, que se llama método predict, seteo que sea el método post, y me voy al body, y en el body pego los datos que quiero predecir, que en este caso es el mismo test, el mismo que usé para el test. ¿Sí? Para ver cómo ahora responde el modelo, pero usando todo el flujo completo, incluyendo la API gateway. Y ahí sí quedaría bien productivo ese modelo, porque incluso con salida al exterior, ¿no? Entonces ahí le digo, le envío. Bueno, y digo que formato JSON y todo lo demás. Le doy send y él me debe responder. Entonces fíjense cómo ahora, usando todo ese flujo, me dijo B, de venirme. Entonces, con eso, estamos completando. Esto sí es llevar un modelo a producción completo, que sería llegar acá. Todo esto. En este caso, Postman es la aplicación, pero puede ser cualquier aplicación que nosotros desarrollemos, pero está todo está todo el flujo. ¿Sí? Entonces, nada, para los que están interesados y les quedó alguna duda, en el video obviamente se aclara cualquier cosa, pero quería que vieran todo esto, para que supieran. Lástima que no lo pudimos hacer. De otra manera voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, preguntarle al administrador o a ver si me pueden extender eso. Bueno, chicos, perdón la desprolijidad. ¿Alguna duda, comentario?